Hola, el color es más que un fenómeno óptico y que un medio técnico. Es la puerta a saber cómo te sientes, cómo te expresas y cómo te ven los demás. Hoy vamos a dejar al lado la teoría del color, porque hay mucha gente en YouTube que habla sobre ello, y vamos a hablar de lo que nadie está hablando, de su psicología. Vamos a ver cómo el color afecta a todo lo que haces, a cómo reaccionas, a la manera en la que ves, a cómo hacer las cosas. El color está en todas partes, así que hablemos de él. Y además de afectarte a ti como ser humano que eres, habla por ti, guapa, yo soy una ya avanzada. Si además te dedicas a alguna rama dedicada con el arte, el diseño, la comunicación, publicidad, cine, marketing, este es tu vídeo. Todos estos profesionales, incluso los terapeutas, tienen que saber qué efecto producen los colores en los demás, pues su efecto es de carácter universal. Este es tu vídeo. Los colores en la vida, y por ende en los negocios y en cualquier obra artística, cuentan una historia. En este vídeo de hoy aprenderás ¿qué puedes hacer con los colores para evocar sentimientos? Color y emoción van de la mano. Incluso los estados de ánimo tienen colores. Your face turned to blue. Lo que hacemos constantemente es proyectar un sentimiento. Estamos proyectando un color y la gente reacciona ante él. 2. ¿Cómo dirigirte a tu audiencia? Fijaros en el caso de McDonald's. Al principio lucían de color rojo. Por la pasión de la carne. Sin embargo, en 2009 cambiaron al verde para transmitir más naturalidad, equilibrio ecológico, tranquilidad y saludable. Algo que obviamente McDonald's no tiene. Pero sin embargo, el mundo estaba cambiando a una conciencia más saludable, ecológica, el mundo se está yendo a la mierda, hola. Y gracias al cambio de imagen, nos ha llegado una percepción de McDonald's como más saludable. E incluso en los locales de McDonald's optan por una estética a base de marrones, madera y tonos verdes. Todo esto para que te sientas healthy cuando en verdad no lo es. Pero lo parece. Obviamente este vídeo te va a servir como inspiración para tus proyectos. Esta información vale millones. 4. En este vídeo aprenderás cómo tratar el color inconscientemente, algo que hacen continuamente las marcas. Lo acabamos de ver con McDonald's, pero el caso del videoclip de Donatella de Versace para H&M en invierno del 2011 es alucinante. Ya no solo es que utilice los colores rojo, el color más materialista, y morado, pero aquí junto al rojo nos quiere crear una ilusión materialista. Aparte, este vídeo está cargado de simbolismos de control mental. Primero, las modelos están en una cinta transportadora bajo el ojo que todo lo ve de Donatella Versace. Se controlan a los modelos como que fueran títeres, vestidos de azul como si eso fuese normal en sus vidas. También hay un pasaje en la que vemos a la modelo corriendo en una escena inspirada en la pintura de Escher, Relativity. ¡Tengo miedo! Y flipad, este videoclip tan controlador del 2011 ha servido de inspiración para el 2021. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Tanto si estás pintando un cuadro, como diseñando, o simplemente poniéndote prendas, estás dando una imagen. El público reaccionará diferente dependiendo de qué color lleves. El color es un extra en tu vida y es imposible ignorarlo. Obviamente el color es importantísimo para la música. Vosotros sabéis cuantísima gente ha hablado de música y color. Tenemos el ejemplo reciente de Jaime Altozano, que es uno de mis vídeos favoritos. Pero fijaos en Kandinsky, que ha escrito sobre color, ritmo y música un montón, 7 notas, 7 colores. Y luego Alexander Scriabin estaba convencido que cada tonalidad tenía un color. Y no solo eso, sino que además después de ello, un montón de compositores han escrito sobre color y música. En este vídeo descubrirás incluso qué color eres. Sí, un poco como los signos del zodiaco o los chakras, porque es que todo está relacionado con el color. Esto ya es un poco Illuminati, pero para que os hagáis una idea de hasta dónde abarca el color. Antiguamente se pedía que te concentrases en un color para realizar una meditación, e incluso se utilizaban aceites coloreados sobre piel tópica. Ahora mismo se está haciendo eso mismo con piedras preciosas. Y luego, somos de los animales que mejor percibimos los colores. Otros animales tienen el espectro desplazado. Sí, los perros ven en azules y amarillos. Surprise, motherfucker. En resumidas cuentas, el color no existe, es una percepción causada por nuestra mente a partir de las longitudes de onda. Mis uñas, por ejemplo, no son verdes, son de todos los colores menos del color que tú lo ves, ya que están absorbiendo todos los colores menos el color que percibimos. Ya sé que suena paradójico, pero es que es la verdad. Como la vida misma, la vida es una paradoja. Lo que vemos nosotros es el espectro de luz visible en el espectro electromagnético, que va de una franja de radiaciones de más pequeñas longitudes de ondas a más mayores. El rojo es el color perceptible por los seres humanos de mayor longitud de onda, y al siguiente sería el blanco, que el blanco es la mezcla de todos los colores. Así es que el rojo junto al blanco son los colores de la buena publicidad. ¿Conocéis alguna campaña publicitaria roja y blanca que haya fracasado? Poquísimas. Tenemos el ejemplo de Coca-Cola. En los carteles, el rojo y el blanco, al tener una mayor amplitud de onda, es a donde tus ojos van directamente. Igual que hay muchos colores que vemos,
hay otros muchos que no. A no ser que seas un cibor y hayas ampliado tu espectro visible. Esto es debido básicamente a nuestro sistema. Estoy piradísima. Este espectro visible va de 400 a 700 nanómetros y es la zona del espectro electromagnético que nuestro ojo puede percibir e interpretar. Esto lo hace gracias a unos bastones que ayudan a la visión nocturna y a detectar los cambios de luz, y a los conos, correspondientes con la visión diurna y ayudan a procesar los colores. Hay 3 tipos de conos: uno que procesa los rojos, otro procesa los verdes y otros los azules, RGB. Estos son los colores que nosotros interpretamos y vemos, y hoy vamos a analizar. Así que empecemos a hablar de todo lo que llevo hablando durante todos los vídeos que he hecho, porque todo el rato he hablado de psicología del color y al final no he hecho este vídeo y aquí está. Vamos a hablar de los acordes cromáticos. Ahora sí viene lo chido. Ahora observa, no pienses nada. ¿Qué te hace sentir esto? Nota cómo cada color se sumerge en tu entorno. Cada color que has visto te ha aportado una sensación, emoción diferente. Algunos tenían longitudes de onda más amplias, como los colores cálidos, que te han hecho sentir calor, como su propio nombre indica. Y otros tenían longitudes de ondas más pequeñas, los cuales has percibido más lejanos e incluso fríos y distantes. Pero ahora vamos a complicarlo un poquito más. Amplía la pantalla, ponla en grande. Bien, esto que acabas de ver son los acordes cromáticos. Igual que ocurre con la música, cuando tocamos un acorde mayor sentimos mucha más fuerza, mucha más viveza. Es igual que si vemos un acorde de colores cálidos. Las longitudes de onda son amplias, las sentimos más fuertes, más cercanos, mucho más intensos. Por ejemplo, si juntamos los 3 colores rojo, naranja y amarillo, que podría equivaler a do mayor, nuestro cerebro está percibiendo calor y obviamente es el acorde cromático del calor. Mientras que si juntamos colores fríos, percibimos incluso el invierno. La psicología del color, por tanto, es cómo afecta a nuestro cerebro la aplicación de diferentes colores. Bien, la teoría del color de Johann Wolfgang von Goethe proponía que el color dependía de nuestra percepción. A partir de esto y de la teoría del color de Johann Sitten, joder los Johanns cómo se salen con el color, Bueno, a partir de esto, Eva Heller realizó un trabajo de investigación y publicó su libro Psicología del color, para explicarnos cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Por tanto, nos dice que los acordes cromáticos están compuestos de 3 a 5 colores, como los acordes musicales, y que la mezcla de los mismos, al igual que la mezcla de las notas, nos produce una sensación. Todo esto no solo tiene que ver con las amplitudes de onda, sino que tiene que ver con cómo la humanidad ha vivido durante todos estos siglos. Por ejemplo, el acorde cromático de la felicidad es oro, rojo y verde, dinero, amor y salud. Como en absolutamente todo, aquí hay unas reglas, que son las siguientes. Eso sí, una vez aprendidas, ya nos podemos poner creativos para hacer cualquier cosa. El mismo Picasso nos decía: aprende las reglas como un profesional para poder romperlas como un artista. Primero, el mismo color puede tener un efecto completamente distinto dependiendo de con qué colores lo mezcles. Fijaros en verde de J Balvin. Utiliza el verde para denotar salud. Utiliza el verde como el color de la vida vegetal, pero luego va y lo combina con morado y negro para que nosotros percibamos un verde de lo venenoso. Esto es importantísimo. Aquí ya no lo único importante es qué color utilices, sino que con qué lo mezclas. Es clave para saber qué mensaje estás dando al público. Esto es importantísimo en tema de marketing e incluso en cine. Segunda regla, si un color se combina con negro, su significado positivo se revierte a negativo, a lo contrario. Si para nosotros el rojo es el color del amor y de la pasión, al combinarlo con negro ya no decimos nada de eso, hablamos de lucha y de guerra. Empiece la cacería. Un ejemplo de ello sería la portada de la Fuente con Taifa Ayala, que además vemos numerosos símbolos de guerra. Miley Cyrus decidió pasar de esta foto para su álbum a posterizarla con tonos negros y rosas. ¿Por qué? El rosa es el color de la delicadeza, pero si lo unimos junto al negro, tenemos todo lo contrario a lo delicado, tenemos fuerza. Y es perfecto para este álbum de referencias setenteras. Esa voz rasgada y rockera de Miley, su actitud y puesta en escena denotan fuerza, que es básicamente lo que nos transmite todo el álbum. Por tanto, hay más sentimientos de colores. Cada color puede producir efectos distintos y a menudo contrarios, y un color puede interactuar diferente dependiendo de la ocasión en la que se utilice. El rojo puede ser erótico como noble o peligroso, y el verde puede ser desde saludable hasta venenoso. Según la teoría del color, sabemos que el rojo es contrario al verde, porque básicamente en la rueda del color están enfrentados. Sin embargo, nuestra sensación es que el rojo y el azul son colores contrarios.
Esto no quiere decir que sepamos poco sobre la teoría de color y que seamos unos ineptos. Lo que pasa es que estos dos colores son contrarios psicológicos. Se llaman así a los pares de colores con mayor contraste según nuestra sensación, según nuestro entendimiento. A ver, una cosa clara. Tú cuando diseñas algo o trabajas para alguien, para las personas, para el ser humano y por tanto para su percepción. Entonces, ¿de qué te sirve saber un montón de teoría del color si no sabes sobre su psicología? Si no sabes el efecto que le va a producir a tu cliente. Por eso este vídeo es tan importante. Me quedo tronco. Ese es el concepto. Siguiente regla. Regla básica de la psicología de la percepción. Solo vemos lo que sabemos. Nuestra vida cotidiana tiene un trasfondo psicológico e histórico. Pongamos el ejemplo de Madonna en su vídeo Material Girl. La canción trata sobre una mujer interesada en las joyas y el dinero, en cosas materiales. Madonna lleva un vestido rojo. No hay color más material que el rojo. Y esto está impuesto en nuestra naturaleza desde hace siglos. De hecho, hasta en la época de la Revolución Francesa hubo legislaciones sobre el vestir que establecían los colores. Nadie podía vestir más lujosamente de la clase social de la que pertenecía. La policía incautaba todo atuendo inadecuado a su clase y la parte baja de la sociedad vestía tonos marrones y azules grisáceos. ¡Huele a historia! Carlomagno hizo pintar su palacio imperial en Aquisgrán de rojo, un rojo que conocemos hoy como el rojo emperador. El color rojo en el Renacimiento era el color más apreciado y todavía hoy tiene su legado, la alfombra roja. Y bueno, luego ya en los funerales y las bodas aquí cada uno hace lo que le da la gana. Básicamente porque la cultura varía muchísimo dependiendo de la religión y de si eres de Oriente, Occidente o de un país o de otro. Las chinas se casan de rojo. El color del luto, ya sea blanco o negro, depende de las ideas religiosas. En el budismo, por ejemplo, la muerte se entendía como un camino hacia la perfección. Por tanto, el color de la perfección no puede ser otro que el blanco. Sin embargo, en el antiguo Egipto, el color del luto era el amarillo, pues el amarillo simbolizaba la luz eterna. El color negro psicológico es adecuado para los trajes de novia, sobre todo en la época donde el matrimonio era un negocio. En lugar de cálidos sentimientos, dominaba una fría razón. Tenemos numerosas asociaciones de los signos del zodiaco con los colores. También se asocian los chakras a ciertos colores. Incluso asociamos los colores a formas. Esta era una práctica que realizaba Johann Sitten en la Bauhaus. Otorgaba a sus alumnos las 3 formas básicas geométricas con los 3 colores básicos. Si a ti te dan esto, como los alumnos de Johann Sitten, ¿con qué casarías cada color con cada forma? Bien, Ita realizó esta práctica y la mayoría asociaba el amarillo con el triángulo, el rojo con el cuadrado y el azul con el círculo. Esto es básicamente, como veremos a continuación, que el azul es el color de la infinidad. El círculo no presenta ningún ángulo, mientras que los otros dos sí. El triángulo tiene los ángulos más agudos, por lo tanto, el color amarillo, el color chillón del amarillo, es perfecto para él. Y luego el color rojo con sus ángulos de 90 grados casa perfectamente con el color rojo. Con esta regla que acabamos de explicar, comprobamos que el contexto es el criterio para determinar si un color es bueno usarlo o no. Si resulta en ese contexto agradable y correcto o si resulta falso e incoherente. Los colores, mi gente, aparecen en todos los contextos posibles. Alta vestimenta, artículos de consumo, comunicación. Es más que un fenómeno óptico y que un medio técnico. Entonces, Eva Heller determina 13 colores psicológicos. Tenemos los primarios, el azul, el rojo y el amarillo, secundarios, verde, naranja y violeta, mezclas subordinadas que serían el rosa, el gris y el marrón, el blanco y negro y el dorado y el plateado. Comencemos a analizar todos los colores uno a uno. Can you paint with all the colors of the wind? Tengo muchísima hambre y sed. Estoy baja de mis defensas. Mi sim se va a morir. I wanna turn those blue lights. Blue jeans, white shirt. I'm blue. El azul se ve lejano y alto. Es el color de las cosas gigantes. Básicamente, durante toda la vida hemos asociado el azul al mar y al cielo. Y a simple percepción humana es infinito. En este color no me voy a parar mucho porque ya hice un vídeo hablando solo sobre el color azul. Pero bueno, a resumidas cuentas, es el color de la simpatía, de la amistad, de la confianza, fidelidad, lo divino. Muchísimas vírgenes visten de azul. Es el color de la fantasía y de la ilusión. De hecho, incluso un francés cuando dice bueno, no sé francés, o sea que os vais a flipar. Jean Gastable quiere decir que no sale de su asombro. Y cuando exclama parbleu, es que algo le resulta fantástico e imposible de explicar. Es decir, el color está en nuestro vocabulario también. La pastilla llamada Viagra es de color azul. Y es que en un principio se llamaba el milagro azul. Ponte verga.
Cuando mezclamos el azul con todos los colores, su significado es positivo. Ahora bien, sí, el azul también, a secas, nosotros lo asociamos con la tristeza, con la melancolía. De hecho, la música blues, nacida en la comunidad estadounidense negra, su nombre significa evidentemente azul. Por eso se llama blues, porque las canciones respiran nostalgia, tristeza, melancolía. El rojo se siente cercano y bajo, lo contrario al azul, ya que son psicológicamente contrarios. Esto lo vemos bien en los cuadros de Rothko, donde las obras de fondo rojo son cuadros donde el efecto de profundidad está ausente. El rojo es para gente extrovertida, nunca queda en un segundo plano, es muy cercano. Lo contrario al azul, que se ve lejano y frío, mientras que el rojo es el color más caliente. El azul representa lo inmaterial y el rojo lo material. Durante la historia hemos visto un montón de uniformes rojos y negros, ya que la unión del rojo con el negro transmite guerra. ¡Que arda Troya! Y luego, el Barón Rojo en la Primera Guerra Mundial pintó su aeroplano de combate de color rojo, ya que lo llamaba un blanco perfecto. El rojo es un blanco perfecto. Y ojo, porque cuando vas por la calle, en el tráfico automovilístico, el color es súper importante. No veremos ninguna luz del semáforo de color azul, ya que no lo distinguiríamos del cielo. La luz amarilla del ámbar tenemos que distinguirla de las farolas y de los coches. La verde casi no la distinguimos, ya que está en los árboles, en la naturaleza. Pero el rojo, ojo con el rojo. El rojo no está en ninguna parte, y cuando ves la señal roja del semáforo te tienes que parar. El rojo lo utilizamos para correcciones y para números de advertencia, estar en números rojos. El rojo es estimulante, Coca-Cola. Es la imagen del fumador dinámico, Marlboro. Es el rojo de la extraversión. Este color también es símbolo de las personas que atienden más a la pasión y al razonamiento. Por ello, los guantes de boxeo son rojos. En la publicidad y en la sociedad de consumo se utiliza mucho el color rojo. La información impresa en rojo resalta más que si estuviese impresa en negro. El rojo también es el color de la justicia. La sangre por la sangre. Bandera roja, bandera de la libertad en 1792. Rojo de la libertad del movimiento obrero. 1907, Revolución Rusa, socialismo y comunismo. La República Popular de China también era roja. Hitler también utilizó el movimiento rojo como símbolo obrero. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. El color rojo se extraía de las cochinillas, de ahí que se llame carmesí o carmín también. El principio colorante de la cochinilla es el carmín o ácido carmínico, que se obtiene de los cuerpos desecados de las hembras ya fecundadas. Pero para aprovechar su poder tintóreo, Concha debe matar los insectos antes de su secado. En España y México todavía hay plantaciones de cochinillas y de hecho los veganos tienen que tener muy en cuenta si comen algo con pigmento rojo, ya que puede estar extraído todavía de las cochinillas. Muchos medicamentos siguen pintando esto de este color. Purple hat, cheetah print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, PCO2, see me, see you, dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people, on the people, my... ¿Cuál de estos crees que es rojo o púrpura? Esta es la solución real. Pero a la mayoría nos cuesta distinguirlos. Esto tiene un porqué. Primero, el color púrpura es de los tintes más caros del mundo. Un gramo de púrpura era igual a 10.000 moluscos y el gramo costaba 2.000 euros. Ya que antes los pigmentos no eran sintéticos, sino que eran naturales. Se extraían de plantas o de bichos o de cosas. ¿Qué es esto? Es que me dan mucho miedo los bichos. Es algo que es que no puedo, de verdad. Vete de mi casa. ¿Qué quieres a cambio? Toma dinero, toma. Pero vete, por favor, toma, te lo doy todo. ¡Ah! En el Antiguo Testamento se menciona el color púrpura como el color más preciado. Vestir de púrpura era un privilegio incluso mayor que llevar oro. En el Imperio Romano solo su esposa y sus herederos podían utilizar el púrpura. De hecho, Cleopatra cogió y dijo, sí, pues mira, yo soy aquí la reina de las reinas, guapa. Y pintó la vela de su barco de púrpura. En los mosaicos de San Vital en Rávena, Justiniano y Teodora, se puede saber el cargo que tienen a través del púrpura que llevan. Sin embargo, todo esto se va a torcer en 1453. Constantinopla es conquistada por los turcos, entonces todos los secretos del púrpura se fueron al carete y Constantinopla se volvió carmín por los turcos. De ahí que el rojo y el púrpura sea un color tan imperial porque han sido de los más, y de ahí también que los confundamos tanto. El violeta es un color interesante, combina la sensualidad y la espiritualidad, el sentimiento y el entendimiento, el amor y la abstinencia. En el violeta se funden los opuestos entre el bien y el mal. Es el color de la ambivalencia, la combinación del rojo y del azul, por eso oscila entre ambos polos. Es el color más íntimo del arco iris. Es el límite entre lo visible y lo invisible. De noche es el último color antes de la oscuridad total. El lila y el violeta son los colores que más raramente se ven en la naturaleza. Por ello simboliza el lado inquietante de la fantasía y el anhelo de hacer posible lo imposible. Creo que ya sabéis cuál es mi color favorito de pirada.
amarillo es el color más contradictorio. Lo solemos asociar al sol, a la luz y al oro. Es el color del optimismo, pero también del enojo y de la mentira. A Van Gogh le entusiasmaba el amarillo. La luz solar se percibe como amarilla, aunque en verdad no tiene ningún color. De hecho, un problema común de los pintores es que cada vez que quieren dar luz al asunto, utilizan blanco puro, cuando eso no es verdad. El blanco tiene que tener siempre un poquito de amarillo, aunque sea poco. El amarillo es relacionado con el veneno. De hecho, los mosquitos tienen la sangre amarilla, lo cual también asociamos a la bilis, al ácido. Hola, mosquito. Hola, mosquito, ¿me quieres pinchar? El amarillo es más llamativo y chillón que el rojo. Subrayamos en amarillo. Las señales de tráfico de obras son amarillas. Las pelotas de tenis son amarillas. Los Simpsons son amarillos. Y los emojis son amarillos. ¿Por qué los emojis son amarillos? Eso es otro vídeo. Suscríbete y dale a la campanita para más. Verde, verde y se nota que también quieres del verde y no me importa que mi socio esté. El verde representa la juventud, la esperanza, la vida sana. También es un color muy variable porque con una pizca de azul ya cambia totalmente. Con una pizca de marrón ya tiene un estilo así un poco más agrio. De hecho, hay verdes que son preciosos y hay verdes que son horripilantes. El verde es el color de la naturaleza y de la vida sana. Es el color del movimiento internacional Greenpeace y también es símbolo de vida, de lo sano y de lo fresco. Símbolo también del crecimiento económico y cultural. La expresión por parte del gobierno de vienen brotes verdes es usada como símbolo de recuperación económica. La primavera se viste de verde y es símbolo de fertilidad. En China, la piedra jade, es para ellos la más bella de todas. Con ella se decoran muebles, instrumentos, armas y es un peculiar símbolo de fertilidad. Ellos dicen que en el esperma del dragón de Jade se concentra la máxima fuerza vital y masculina. Para los romanos, el verde es el color de Afrodita, de Venus, por esta fertilidad. Pero el verde también presenta inmadurez, que viene de la fruta. Por ello también lo asociamos a la juventud, también lo asociamos a la esperanza y a la renovación. Sin embargo, la otra cara del verde es muy diabólica. Y es que sí, en los países nórdicos el diablo se viste de verde y negro y con frecuencia es representado mediante un híbrido de serpiente y dragón. De hecho, también el verde era el color favorito de Napoleón y lo pintaba todo de verde, pero es que el verde tenía arsénico, que era súper tóxico, y Napoleón murió intoxicado del arsénico del verde que tenían los barcos. Y con la humedad y todo eso, pues el verde se iba a la mierda y chute de arsénico para adentro. El verde mató a Napoleón. No ese verde, otro verde, pero bueno. El verde es el color burgués, incluso la Mona Lisa está de verde. De hecho, en la bandera de Italia los antiguos colores eran el rojo y blanco, pero a través de la Revolución Francesa se añadió un color, el verde, que simboliza el derecho del ser humano a la igualdad y libertad. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. La suma de todos los colores del arco iris es blanca. La ausencia de color es el negro. Por tanto, el negro no es un color. Incluso la máxima oscuridad es un efecto óptico, no es un color. Así que en verdad podemos categorizar el negro como un color no color. El negro es el color de la juventud y esto viene dado por las asociaciones de moda a coches caros. En cambio, los mayores lo asocian con la muerte. Las estadísticas de gustos lo muestran así. El negro es el color de la elegancia. En la moda masculina lo vemos a través del smoking. Y además la elegancia supone el rechazo a la pompa y el rechazo al deseo de llamar la atención. También es el color de protesta de punqueros y rockeros. Pues quien viste de negro no necesita hacerse el interesante con otros colores. Le basta personalidad. También es el color de la individualidad. De hecho, el negro lo que hace es centrar toda la atención en la cara. Concentra la mirada en el rostro. Pose, 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 pose. El negro también es el color del final, el color del duelo y tiene el poder de revertir los otros colores. El negro establece la diferencia entre el bien y el mal, entre el día y la noche, entre lo positivo y lo negativo. En verdad, aquí hay que tener cuidado porque a veces el negro puede ser positivo y el blanco negativo. Y también del revés. Depende en qué contexto lo utilices. Otro ejemplo de acorde cromático sería el gozo de vivir, amarillo y rojo. Sin embargo, amarillo, rojo y negro es egoísmo y es sublime para la lectura. El negro con el violeta simboliza lo misterioso, la magia. También denominamos a la magia como negra o blanca. La alquimia se le llama el arte negro. Y el negro representa las fuerzas ocultas de las naturales. También es el color del pesimismo y de lo malo, humor negro. Hoy quiero hablaros de gente que merece morir. La gente que mete puto justo antes de cada adjetivo. Esto está puto bueno, esta peli es puto mala. ¿Qué tenéis? ¿Tourette? Y es que lo utilizamos continuamente en nuestro vocabulario. Los gatos negros se supone que dan mala suerte, etcétera, etcétera. El
blanco, según su simbolismo, es el color de la perfección. No hay ningún acorde cromático que tenga el blanco que sea negativo. Para los pintores es el color más importante porque no lo puedes conseguir mezclando otros colores. Simboliza el comienzo, la resurrección. También el blanco es señal de rendición, opuesto al negro, que es la señal del duelo. Es el color de muchos dioses. De hecho, Zeus se convierte en un toro blanco. Le dan cisne. Ese cisne que hay ahí. El espíritu de Cristo es una paloma blanca. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Hoy en la luz del Evangelio vamos a sacar lo que está escondido detrás de Pokémon. El blanco es símbolo de inmortalidad. No es casual tampoco que la residencia del presidente sea la Casa Blanca. El blanco es el color del absoluto, de la perfección. Cuanto más puro, más perfecto. Vestir de etiqueta es ir de white tie. Y se supone que es el color favorito de los diseñadores, pero yo creo que es solo para los diseñadores del minimalismo. Aunque claro, yo me dices blanco y negro y yo lo asocio al op art. Y también lo puedo asociar al camp y no solo al minimalismo. Entonces, Eva, tienes razón. El blanco y negro son los colores favoritos de los diseñadores. Tienes toda la razón, coño. Estos no son horas de llamar, al menos que me lo quieras mamar, que quieras prender, que quieras quemar. El blanco es el color de la limpieza, de lo pulcro. Hace que todo tenga más luz, entonces es muy usado en diseño de interiores. El naranja es un color muy subestimado. De hecho, a los pelirrojos en verdad son pelinaranjas y les decimos pelirrojos. O sea, ¿qué te pasa, naranja? Antiguamente es que ni existía el nombre de naranja. Van Gogh pintó su pelo de naranja. O sea, en el cuadro pintó el pelo de naranja, no de rojo. Antiguamente no existía ni el nombre de naranja. Goethe lo llamaba Gelbrot, que significa rojo amarillento. Es el color con más olores y aromas. El curry, la cúrcuma, es complementario al azul. Van Gogh decía que no hay azul sin naranja. Y Seurat, en su puntillismo, él lo que hacía, genius, es juntar contrarios. Es decir, al lado de un prado que es verde podías ver puntitos naranjas para que el verde saliese más a causa de ese contraste verde-naranja. Lo que hacía él era mezclar contrarios para que esta posición contrastase más. De hecho, un verde tú lo ves mucho más verde al lado de un naranja o de un rojo que de un azul, por ejemplo. También es el color de la mala publicidad porque hace tiempo los diseñadores gráficos abusaron mucho de este color en temas publicitarios. Es que hay que mirar por tu dinero. De que girando la botella. Y en verdad, el naranja se toma de forma poco seria. En los 60, que el plástico estaba a tope, era un color muy moderno. Era el color típico de muebles con este material. Sin embargo, nuestra concepción del plástico ahora mismo es muy mala, igual que el color naranja. Por ello no es recomendable utilizar este color para artículos caros o de lujo. No lo veréis nunca. El rosa nace entre la combinación del rojo y del blanco, colores opuestos y psicológicamente contrarios. Y por tanto el rosa como color intermedio adquiere cualidades de ambos. El encanto, la amabilidad, la delicadeza, el sentimentalismo, todo está asociado con el rosa y también está asociado con la mujer, con lo femenino. El rosa también se convierte en un color muy erótico al estar asociado con la piel. Además asociamos el rosa a el olor de la rosa. De hecho, aquí hay que hablar de los bombones Moncherie. Es tradicionalmente el color rosa combinado con el violeta y con un toque de blanco. El acorde de la seducción es nada más y nada menos que estos tres. Estos bombones son famosos porque dentro tenían licor. El rosa no siempre fue un color femenino, sino que fue antes masculino, ya que los soldados pequeños vestían de rosa. Hasta el año 1900, el color para las niñas y los niños pequeños era el blanco. Si su vestimenta llevaba lazos, eran casi siempre rojos. Según la tradición, los lazos protegían del mal de ojo. La moda del color rosa para niñas y el azul para niños nació en 1920, lo que contradice un poco nuestro simbolismo de decir que el rosa era el pequeño rojo. Hombre rojo, pequeño rojo, niños pequeños. Cuando el rosa se convirtió en un color femenino, también se convirtió en un color de discriminación. Durante la Segunda Guerra Mundial, los homosexuales que no podían satisfacer su ideal de masculinidad eran encerrados en campos de concentración donde tenían que llevar como distintivo un triángulo rosa en la ropa. Hola, niño. Toda una conmoción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Madame Pompadour, amante del arte y de gusto exquisito, puso de moda la combinación de rosa con azul claro, que hoy nos parece tan típica del rococó. El rosa y el rojo es un color excepcional. Desde la posición conservadora es de un gusto exquisito y es un acorde frecuente en la pintura moderna que se considera armónico. Rojo, rosa y violeta son colores emparentados. Sin embargo, rosa y rojo no ha sido muy popular en la moda, solo en el pop art y como colores chocantes. Una mujer que viste de rosa y rojo se va a ver raro, a no ser que sepa cómo llevarlo. Eso mostraría una seducción y un gusto extraordinario. La gente que puede combinar rojo con rosa y violeta son en su mayoría artistas o diseñadores o diseñadoras. En pintura tenemos a Elvira Bach, en diseño tenemos a Paloma Picasso, así como a Agatha Ruiz de la Prada.
skin, girl. Your skin just like pearls. Brown skin girl, skin just like pearls. El marrón es asociado a la neutralidad, es el color que muestra la carne y el desnudo. Lo relacionamos con el otoño y con lo marchito, también con cosas caseras. También es un color muy presente en la naturaleza y en verdad no nos provoca mucha sensación. The sky is gray, the sand is gray, and the ocean is gray. In the stunning monochrome, alone in my... El gris tiene connotaciones diferentes en cada cultura. Mucha gente percibe el gris como mediocricidad e indeterminación. Sin embargo, la psicología del color le da un toque también de paz, tenacidad y tranquilidad. El oro junto al rojo y al verde forman el acorde de la felicidad, puesto que esto tiene todo lo que necesitas para ser feliz. El oro es igual que el valor. Se ha visto esto a lo largo de la historia. Tenemos el balón de oro, los globos de oro. El oro nunca pierde su valor. Por eso también representa la fidelidad. Las bodas de oro, celebradas en el momento de cumplir 50 años de casados. Siempre va a acompañar a cualidades no caducas. Honradez, amistad, confianza. Es el color de la victoria y de la fama, del lujo y de la vanidad. El acorde cromático del placer es naranja, oro y rojo. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro. Plata es rapidez y dinamismo. ¿Por qué? En 1920 apareció el diseño Streamline. La velocidad de los coches y de los aviones cambió todo el mundo. Todos los diseños y todas sus curvas estaban perfectamente pensadas para una mayor velocidad, para ser funcional. Por ello también es el color de lo técnico y de lo funcional. Sin embargo, el color plata es un color muy femenino, asociado a la luna, mientras que el color sol es un color dorado y está asociado a lo masculino. El color plata está cerca del blanco, azul y gris, colores fríos, pero el plata también se vincula a la noche y a sus fuerzas mágicas. Por tanto, es el perfecto color para bebidas espirituosas como el vodka. Y con vodka terminamos este vídeo. También el color plata es un tributo amable de la edad. Cabellos plateados no es lo mismo que si dices cabellos grises, es como más bonito. Bueno, mi gente, ¿cuál es vuestro color preferido y con cuál os sentís identificados? ¿Vais a hacer algún proyecto en el que necesitáis romperos la cabeza con colores? Aquí tenéis todas las estrategias. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en los siguientes. Chao. Tenemos Twitch donde podemos hablar más de esto, Patreon, Twitter, Instagram, tenemos de todo, babies.